que imitaba al mundo y no cuidaba de sus como iglesia. Permitía prácticas, permitía actitudes y permitía cosas en la congregación. Y en vez de corregir estas cosas, estas actitudes o prácticas, lo dejaban pasar y callaron la boca. Cristo está caminando entre la iglesia, aprendimos en capítulo 1. Él está observando y viendo y está expresando su agrado a lo bueno, pero también corrigiendo a lo que necesita corrección en la iglesia. La iglesia debería vivir y los hermanos deberían vivir de una manera muy diferente que la gente en el mundo. En el mundo se da rienda suelta al pecado, a los gustos, a las emociones y los deseos de este mundo. Y el creyente necesita aprender dominio propio, controlar esas pasiones y no ceder a los deseos de la carne, sino ceder a los deseos del Espíritu. Cuando el mundo entra en la iglesia, afecta la iglesia, anestesia la iglesia, no es a las cosas malas y desagrada a nuestro Dios. En Juan capítulo 17, Cristo está orando justo antes de ir a la cruz y Él ora por la iglesia y ora lo siguiente. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que Cristo estaba orando antes de ir a la cruz. Y muchos creen que el ministerio ahora es, o sea, que Él está orando por su iglesia, intercediendo por la iglesia, y muchos creen que Él está repitiendo, o sea, está orando lo mismo para su iglesia hoy, que Él oró la noche antes de ir a la cruz, que está orando que el Padre nos santifique a través de su palabra. Es importante la separación del pecado, porque un creyente que no está viviendo en santidad, que no está viviendo separado del mundo, no puede pretender tener comunión con Dios. En 2 Corintios dice así, en 2 Corintios capítulo 6, dice en versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belía? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No está hablando de la salvación, está hablando de la comunión. Salgan de entre ellos, no toquen lo inmundo, lo que es desagradable a Dios y lo que contamina al creyente en este mundo. Y yo los recibiré como un padre que recibe a sus hijos y les permite disfrutar comunión. La separación
hermanos, es muy importante para disfrutar de una amplia y profunda comunión con nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios nos gusta los abrazos, el afecto, el cariño de nuestro Padre terrenal. Y deberíamos gustarnos de la bendición, de la comunión y del agrado de nuestro Padre Celestial. Ahora, si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, permitimos en nuestra vida actitudes de la carne, amando este mundo, en vez de disfrutar comunión con Dios, dice la palabra de Dios en Santiago, dice, o amas. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es que pierde su salvación y que termine de ser y ahora es un enemigo de Dios, sino que seguimos siendo hijos de Dios. Pero Dios se opone a sus hijos, disciplina y los corrige. Y se pone como si fuera un enemigo de Dios, con el fin de corregir esas actitudes para que se alejen del mundo, que no amen al mundo y que amen a Dios. Es como un hombre no puede amar por igual. O va a amar a una y descuidar la otra, o amar la otra y descuidar la una. No podemos amar al mundo y las cosas del mundo y realmente adorar y amar a nuestro Dios. Por eso, como iglesia y como personas individuales, tenemos que cuidar la separación. Tenemos que cuidar nuestra actitud, nuestras prácticas y alejarnos de lo que es corrupto, lo que es malo, lo que es mundo, para poder amar nuestro Dios y disfrutar de su bendición, de su amor y una relación cercana con Él. Ahora Dios va a hablar con Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Y quiero que noten 4 verdades que Él va a expresar con esa iglesia. Una iglesia que imitaba el mundo o aguantaba prácticas y actitudes mundanas. Mire primero que Cristo se revela a la iglesia en Pérgamo. Él se revela a su iglesia en versículos 12 y 13. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco sus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Él revela 2 cosas. Primero, persona. Yo conozco sus obras. Él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos se refiere a la palabra de Dios. En capítulo 1 vemos a Cristo parado con una espada en su lengua. Dice en Hebreos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces se revela su persona a la iglesia y revela su verdad. Él va a hablar la verdad y Él va a revelar la verdad a la iglesia. Y Él va a hablar verdad. Él siempre habla la verdad. Él no puede, no es por una en el momento que sí, hablaba la verdad y va a hablar la verdad a ellos. Esta verdad va a penetrar en sus corazones y tiene un propósito: expresar su gratitud por lo que Él observa que está, pero corregir la iglesia porque hay unas actitudes y prácticas muy serias en la iglesia
que por ahí al hablarlo va a cortar como una espada. Está cortando como un hombre malo que quiere hacer daño a una persona. Él va a cortar como un cirujano que tiene su para sanar y para mejorar la salud de la iglesia. Él se presenta a la iglesia y revela su persona como uno que tiene hilos, pero también su conocimiento. Conozco sus obras. Siempre recalcaba lo bueno, si había algo bueno en la iglesia. Primero, reconoce que ellos estaban sirviendo al Señor y reconoce no solamente su servicio, sino sus circunstancias. Sus circunstancias eran muy, muy difíciles. Hablaba del trono de Satanás. Y por los historiadores nos explican que Pérgamo era un centro de idolatría y de adoración pagana, donde incluía expresiones sexuales y fornicación y una adoración muy abominable en esa ciudad. Y era muy difícil para ellos vivir y adorar y servir a Dios en este lugar por la idolatría y también por la persecución. Había sufrimiento, había un hombre Antipas que estaba en la ciudad, que murió por amar a Cristo y por predicar a Cristo. Era un mártir en la ciudad. Y los hermanos vieron y observaron esa circunstancia y a pesar de las presiones, a pesar de la maldad que ellos vivieron y vieron y observaron, ellos sirvieron al Señor y Cristo revela su persona, verdad, que hablaba la verdad y que Él conocía sus circunstancias, conocía sus buenas obras y expresa esa gratitud hacia ellos. Es interesante que era un lugar muy difícil, pero Cristo no les dijo, quiero que salgan de este lugar. Quiero que busquen un lugar donde puedan servirme con tranquilidad. Él les animaba a seguir adelante y servirle en ese lugar, bajo esas condiciones, y como hasta ahora ellos recibieron la fuerza de Dios, Él iba a ministrarles y continuar dando la fuerza que necesitaban para adorar a Dios. A veces el creyente, lo primero que busca cuando tiene que sufrir un poquito es un escape, una manera de salir, una manera de cambiar. No, pastor, usted no entiende. En mi matrimonio, mi familia, mi situación, y quiero salir, quiero cambiar. ¿Qué me dice la palabra de Dios? No, Dios le ha lugar esta circunstancia, hay un compromiso de por medio. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios y no buscar un escape, sino buscar la gracia de Dios. No, hermanos, cuando hay sufrimiento, buscando huir de las circunstancias. Cristo estaba dispuesto a ayudarle en su sufrimiento. Cristo se revela a su iglesia. Pero número 2, vemos que Cristo reprende a su iglesia. Sí, Él veía lo bueno, su servicio, veía su sufrimiento y su firmeza en amar a Cristo, pero había algo en la iglesia que Él observaba, que necesitaba cambiar. Dios siempre ve lo bueno y lo malo. Él, por supuesto, acepta lo bueno, pero no acepta lo malo. Él rechaza lo malo y quiere corregir lo malo. No quiere que nosotros nos acostumbremos al malo y que justifiquemos lo malo por lo bueno que hay. Diciendo, bueno, es un lugar difícil, es un lugar donde hay mucho,
el Señor debería tener piedad de nosotros y bueno, si nos equivocamos, si cometemos algunos pecaditos o algo delante de Dios, Dios quiere corregir el pecado y para Él no hay pecaditos chiquitos, para Él es algo grave, es algo serio. Él va a decir que Él lo aborrece. Vemos aquí que Él reprende su pecado. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, en realidad, para entender toda esta historia, habría que estudiar Números capítulo 5, capítulo 31, y ver una historia un poco larga de un hombre llamado Balac, un rey, un moabita, que pidió a Balaam, al ver a Israel salir de Egipto, a rogar a Balaam que maldijera al pueblo de Dios y que le iba a dar mucha plata, muchas riquezas, muchas cosas materiales. Y Balaam ni tenía que orar acerca de eso. ¿Cómo va a maldecir al pueblo de Dios? Dijo no, pero dijo, voy a orar. Voy a pedir a Dios lo que Él quiere. Y para hacer una larga historia corta, Dios le dijo que no al principio, después le dijo que sí, pero para probar a Balaam. Y en vez de maldecir al pueblo, bendijo al pueblo de Dios con las palabras de Dios que le dio, y Balac se enojó. Y se fue por su lado y Balaam se fue por su lado. Pero aparentemente Balaam, por las riquezas que le ofrecieron, fue a Balac y le enseñó, Balac, ¿querés saber cómo su Dios puede maldecir al pueblo? Si vos metés a alguna de sus hijas, sus mujeres, y le encontrás le haces con un matrimonio mixto con ellos, le enseñás la idolatría y ellos adoran a los ídolos, ahí su Dios le va a maldecir. Y aparentemente Balac le dio mucha plata por esa noticia o por esa enseñanza, le mandó a algunas mujeres, el pueblo cayó en la trampa y Dios, pueblo, y Balac logró lo que él quería, Balaam logró lo que él quería, la plata, y Dios maldijo al pueblo de Israel por la enseñanza y la doctrina de Balaam de cometer adulterio, que incluía, idolatría, que incluía la fornicación y la desobediencia a Dios. Y Dios maldijo a su pueblo. Ahora, aparentemente en la iglesia en Pérgamo había hermanos que estaban metidos en las cosas del mundo, inmoralidad, idolatría. En vez de vivir una vida separada de esa adoración falsa y esa inmoralidad en la iglesia, había desobediencia, rebeldía, inmoralidad, y los hermanos lo estaban aguantando, en vez de corregir esa maldad. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, una iglesia muy carnal, una iglesia que no cuidaba la disciplina y la corrección y la santidad en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, que había un hombre en la iglesia que adoraba a Dios y que vivía en inmoralidad con la esposa de su padre. Y lo sabían y no dijeron nada, no lo corrigieron, no lo disciplinaban, no buscaba corregir ese pecado. Y Pablo le guió a él
a los hermanos en Corinto a disciplinarlo. La iglesia debería cuidar, sobrevelar la conducta de los miembros de la iglesia, que sea una, conducta santa, una conducta correcta. Si alguien tiene algún problema con ser borracho, si hay alguna inmoralidad, si hay alguna estafa de dinero o algunas prácticas que están mal delante de Dios, debería haber una corrección. Primero entre los hermanos deberían corregirse el uno al otro. Si vos escuchás que un hermano te confiese que está viviendo en inmoralidad o haciendo cosas que no debería, usted debería corregirlo. No es solamente el pastor que tiene autoridad de corregir, ¿no? O alguna hermana de su pecado. No es solamente mi esposa que ministra a las hermanas y cuando escucha algún pecado dice, hermana, eso está mal delante de Dios. Todos los hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice que debemos exhortarnos los unos a los otros para que no endurezcamos nuestro corazón por el pecado. Hay una exhortación mutua. Ahora, si no hay una reacción, no hay una corrección, si no hay una confesión del pecado y lo menosprecia, lo continúa haciéndolo, dice la palabra de Dios que el hermano debería ir con otro hermano o dos hermanos para corregirlo y si no lo escucha, lo trae delante de la iglesia y lo expresa delante de la iglesia. ¿Con qué propósito? Para corregirlos, para que confiesen su pecado y para que no sigan en ese pecado, en esa maldad. Dios no va a bendecir la iglesia si hay pecado en la iglesia y todos los hermanos dan la vista gorda. Es como en el tiempo de Josué, cuando Acán entró con su familia y con todos los soldados en Jericó a tomar la ciudad. Dice la palabra de Dios que cuando fueron a la próxima batalla, que había una derrota. ¿Por qué? Porque había pecado entre el pueblo de Dios y tenía que corregir el pecado. Y Dios hizo de la familia de Acán una lección muy, muy triste, pero muy importante para el pueblo, que no hay que soportar o aguantar o permitir el pecado en el pueblo de Dios. Es necesario tratar el pecado en la iglesia, no dar la vista gorda. Si alguno de los jóvenes está noviando con algún incrédulo a escondidas y uno se da cuenta de eso, debería corregirlo. Si alguien vuelve a su casa borracho o alguien tiene alguna infidelidad o alguna relación romántica con alguna compañera o un compañero en su trabajo, en la oficina, debería corregirlo, debería hablarlo. Alguna adicción, uno necesita corregirlo. Y la iglesia no debería soportar el pecado. Ellos estaban soportando dentro de la iglesia algunos que adhirieron a esta doctrina de Balaam, de inmoralidad, de idolatría. La iglesia lo sabía y en vez de corregirlo, le dieron la vista gorda. Entonces Dios, Cristo, reprende a su iglesia. ¿Y qué dice él en el versículo 15? En el versículo 15, y también tienes a los que retiran la doctrina de los nicolaitas. No se sabe muy bien qué es esta doctrina, esa práctica, pero parece que fue una doctrina de libertinaje, de que Dios nos ha librado de nuestro pecado, entonces tenemos libertad y podemos hacer cosas que no son cosas debidas. Es algo parecido a Balaam. Y mira lo que dice al versículo 15, al final,
la que yo aborrezco. Él dijo en versículo 14, tengo algunas cosas, dicen, unas pocas cosas contra ti. Pero ¿qué termina diciendo? Yo las aborrezco. Son pocas, pero son cosas muy, muy serias. Es muy serio la conducta y las actitudes en la iglesia y que estemos vigilando el uno al otro, ayudando al uno al otro en el buen sentido de la palabra, exhortando y, si es necesario, corrigiendo actitudes que están mal delante de Dios, que son mundanos, algo aceptado en el mundo. O sea que Cristo se reveló a su iglesia, Cristo reprende a su iglesia y también Cristo instruye a la iglesia. Él reprende, pero instruye, Él llama la atención, Él muestra y explica lo que deberían corregir y lo que está mal, y ahora Él va a explicar cómo corregirlo, cómo cambiarlo. Dice en el versículo 16, por tanto, arrepiéntate. Arrepentirse, la palabra arrepentirse tiene que ver con la idea de confesar y admitir el pecado y cambiar la conducta. La palabra literalmente significa caminando en una dirección y dar vueltas 180 grados y caminar en otra dirección. Tenemos que confesar el pecado. Tendrían que arrepentirse de su pecado y cambiar esas actitudes. En Romanos capítulo 12, hablando a los creyentes en Roma, Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que transforma al creyente? La palabra de Dios. ¿Y para qué no debemos conformarnos al mundo, siguiendo sus prácticas, siguiendo sus estilos, siguiendo su forma de pensar, de hablar, de actuar, para comprobar la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad, que es agradable? Agradable al cumplir la voluntad de Dios. El creyente que más sufre en este mundo, tristeza, dolor, dificultad, es el creyente rebelde y desobediente que sigue los deseos de la carne. ¿Por qué? Dios se opone a un enemigo con el fin de corregirlo y que las cosas no salgan bien y que se dé cuenta que está mal y que se arrepienta de su pecado, confesándolo, y esas acciones y esas actitudes. Dice en 1 Pedro capítulo 1 lo siguiente. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 dice, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que vivamos en santidad, como hijos obedientes, no como hijos rebeldes, no como hijos tercos y desobedientes. Deberíamos aceptar la voluntad de Dios, la instrucción de Dios, y debemos buscarle a Él y vivir en obediencia a Él. Yo sé que a veces al creyente le cuesta
sí, vamos a ser como un sapo de otro pozo. Nos van a quizás mirar un poco raro. Y lamentablemente quizás van a abusar de nuestra bondad, de nuestro... Abusaron de Cristo, sabiendo que Él no iba a vengarse. Él no iba a atacarlos a ellos. Podría haber llamado un ejército de ángeles para defenderse. Voluntariamente dejó que lo llevaran a la cruz y que le latigaron a Él. Y aun cuando ellos le amenazaron a Él, se burlaron y lo menospreciaron, Él nunca jamás amenazó a ellos, diciendo, ya van a ver, ya cuando me resucito voy a volver a destruirles. No, Él lo encomendó en las manos de nuestro Padre Celestial y su Padre, un juez justo. Y a veces, por obedecer a Cristo, vamos a quedar como ridículos delante de la gente. Pero Dios lo sabe. Dios entiende y Él dice, Él promete en Romanos 12, no os venguéis, la venganza es mía, dice el Señor. Una promesa de Dios. Dejamos el juicio, dejamos el castigo, dejamos las cosas en las manos de Dios y sigamos a Dios viviendo en santidad, confiando en Él. Él advierte a ellos cuando Él los instruye. Él los advierte en versículo 16. Mira lo que dice, por tanto arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él está hablando al mensajero, al ángel, al pastor de la iglesia, y que había dentro de la iglesia algunos que guardaron la doctrina de Balaam. Y está advirtiendo a la iglesia, ustedes deberían tratar a estos hermanos que están guardando esa doctrina de Balaam y corregirlos. Y si no, dígales que yo voy a venir y yo voy a pelear contra ellos, contra los hermanos que están desobedeciéndome a mí, que son rebeldes y mundanos, y yo voy a pelear contra ellos. Es algo muy serio, desobedecer a Dios. Y Él los instruye, Cristo instruye a la iglesia, los instruye primero a arrepentirse y los instruye que Él va a disciplinarlos a ellos. Y por último, Cristo anima a la iglesia. Cuando Cristo corrige, no corrige simplemente para descargar su bronca. No corrige simplemente porque está harto y no aguanta más. No, Él quiere corregirlos, que ellos anden en santidad. Entonces, dentro de la reprensión, con misericordia y con su instrucción, mira lo que Él dice, el versículo 17. Lo que Él dice, Él anima a la iglesia con una promesa. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdense, es una promesa para la iglesia en Pérgamo, pero también es una promesa para todas las iglesias y que incluye a nuestra iglesia. Esta instrucción y esta promesa, estas palabras, una promesa a todas las iglesias. El que venciere, dice en el versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Él corrige con buenas intenciones, no para expresar su enojo o simplemente porque está en desacuerdo. Él quiere la corrección y si lo venciere o el que venciere, o sea, el que escuche la enseñanza, hace las correcciones y se arrepiente de su pecado y cambia su vida, su actitud, Él les va a bendecir a ellos. Él les va a dar de comer
del maná escondido. El maná es una referencia a la bendición de Dios de comunión. En el Antiguo Testamento el maná era lo que los sostenían a ellos en su caminata. En Juan capítulo 6, Cristo dice que Él es el que descendió desde el cielo. Y en Juan dice que Él vino para dar vida en abundancia. Y si nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios, arrepintiéndonos del pecado y caminando con Él, Él va a bendecir nuestra comunión con Él. El hecho de cambiar, de dar un nombre nuevo, también es señal de bendición. En la palabra de Dios, Dios cambió el nombre de Abraham por la bendición. Abraham y Abraham, el padre de muchas naciones. Israel también, Jacob, lo cambió a Israel porque lo iba a bendecir. Y Pedro, Cristo cambió su nombre, Cefas, a Pedro. ¿Por qué? Porque era un cambio de una pequeña piedra a una piedra muy, muy firme. Y Dios fue obrando en su vida. Está expresándoles a ellos que los va a bendecir por su obediencia. Hermanos, la actitud mundana de esa iglesia fue un estorbo a la bendición de Dios. Estaban descuidando su responsabilidad entre los hermanos, permitiendo a algunos hermanos a practicar esa doctrina de Balaam, esa doctrina de los Nicolaitas, libertinaje, y estaban dando la vista gorda. No debemos dejar que el mundo o los hermanos practiquen las costumbres del mundo. Con amor, con paciencia y en santidad deberíamos animar y aún exhortar a los hermanos que están permitiendo pecado en su vida, con la idea de disfrutar como iglesia la bendición de Dios y disfrutar de una buena comunión con nuestro Dios. Cuando la iglesia deja entrar al mundo, es algo despacito, tan lento en nuestro medio. Debemos tratar el pecado. Y cuando tenemos que tratar el pecado, cuidado que nos ponemos siempre al lado de Dios y no al lado de nuestro amigo o de nuestro familiar o de nuestro, lo que sea. A veces cuando la iglesia intenta corregir el pecado en la iglesia, los hermanos en vez de ponerse al lado de Cristo y su santidad y su obra, por ahí se ponen al lado del pecador. No, pero eso es justo. ¿Cómo lo vas a llamar la atención? ¿Cómo lo vas a corregir? Y mira tu vida y mira esto. Y puede causar no debería causar una división. Si nosotros estamos disfrutando de comunión con Cristo, debería unir y fortalecer la iglesia. Si lo estamos haciendo bien, para que la iglesia crezca y reciba la bendición de Dios. Usted sabe que en Mar del Plata, cada año, las van comiendo playa. 2 metros, hasta 3 metros a veces. Y cuando algunas fuertes durante mucho tiempo leí que hasta a veces hay una erosión de 6 metros que tienen que seguir, digamos, poniéndolo. Yo miro en las iglesias y durante años había muchas iglesias que se mantuvieron muy firmes, lejos del mundo. Y hoy uno mira su canal de YouTube, uno ve algún video y es un puro show. Luces y ruido y otras cosas, música del mundo que uno tiene que escuchar muy, muy atento a las palabras.
eso es una canción supuestamente cristiana. No me di cuenta por cómo lo están tocando, imitando cantores famosos que cantan para cristianos que ahora dejan de cantar canciones cristianas y están cantando canciones del mundo para ganar más plata. Hermanos, tenemos que resistir, como allá en Mar del Plata resisten la erosión y que le quite la playa. Nosotros tenemos que cuidar nuestra santidad y cuidar nuestra comunión con nuestro Señor para que el mundo no entre y controle y destruya la obra de Dios aquí en Morón. Vamos a orar. Gracias.